Entonces, por la corriente IF. La particularidad aquí es que las inductancias, y al menos en lo que se refiere a la amplitud, en el caso de la inductancia mutua estator-rotor, son iguales de un lado a otro, ¿verdad? Opuestas, o sea, LAF va a ser igual a LFA. Estamos hablando del mismo devanado, los números de vueltas. Por tanto, la amplitud va a ser la misma. En el caso de las inductancias mutuas, estator, vamos a tener que las inductancias mutuas van a ser iguales. Va a ser igual LAB y LBA. Además, en sentido general, LAB va a ser igual a LAC. O sea que las inductancias mutuas van a tener un valor igual. ¿Por qué? Porque la inductancia está asociada al número de vueltas, al entrehierro. Los devanados son idénticos. Si la única diferencia es que están separados por 120 grados. Pero en este caso, como no está asociada al movimiento, entonces son constantes. Y básicamente la inductancia propia, podríamos decir que va a ser constante, son iguales y tienen dos componentes, una asociada a la componente fundamental del flujo de la componente fundamental y la otra, que aquí me faltó ponerlo, es asociado al flujo de dispersión. Entonces, ok, esto sería, o sea que todas estas van a ser iguales a esto. En el caso de las inductancias mutuas, en el caso de las inductancias mutuas, lo que son LAB, lo que es LAB va a ser igual a LBC y va a ser igual a LCA. Y esta va a ser igual a un medio LAA 0, no, así que ok, entonces vamos a tener aquí, va a ser igual a esto. Entonces las ecuaciones que vamos a tener, considerando que es una máquina que opera en estado estable y las condiciones podríamos decir que son, ¿cómo es que le llaman? Condiciones, pero es en estado estable. Son condiciones ideales en los que se considera que las corrientes
Y aquí me disculpan, pero es que esta parte me faltó. Y vamos a pasar a otra que no tengo que hacer esto. Y A más y B más, se me fue, y B y C, si nosotros las sumamos todas, van a ser iguales a 0. Entonces, si nosotros consideramos eso, quiere decir que vamos a copiar esto. Balanceadas, es un circuito balanceado. Entonces, IA es igual a esto. Entonces, de la ecuación anterior del flujo concatenado, aquí, de todos modos tendría que hacerlo. Del flujo concatenado, entonces va a ser, es poquito lo que vamos a hacer aquí, así que ténganme paciencia. Esto quiere decir que de la ecuación que tenía, L A, no era LA, era donde está lambda. Es igual a lo que es L A por IA
cosa que me hace esto. Entonces, nosotros la podríamos sustituir como igual a no, perdón. Cualquiera de estas, yo puedo poner esta. Entonces, la podríamos escribir de esa manera, ¿verdad? En realidad con una sola que escribamos porque acuérdense que son iguales. Entonces, eso quiere decir que LA en realidad sería, sustituyendo esta parte, LA A0, escribimos, más L a L. Y esto sería, en vez de, sería LA0 por IA. Y aquí sería insertar. ¿Qué se me hizo? Hay un símbolo de un medio. 1, 2.
Sale muy fácil hacerlo. Menos 1 entre 2. Y A. Y este es L a A. Y esto va a ser igual a 3 medios, perdón, menos, perdón. Ah, no, permítanme. Este es menos 1 medio. Y A. ¿Qué es lo que no me sale aquí? Un medio L a A. Ah, sí. Sale positivo. Es igual a IA. Este es igual a 0. Entonces yo lo sustituyo. Me tengo que dar 3 medios. ¿Qué pasa aquí? Me da un medio, se me tiene que sumar. Ay, sí, este sí no está mal. Más. No. Debería ser más. Pero IA es igual a menos IB y C. Menos IA, sí, está bien así. Y entonces, ¿qué pasó acá? LA, LAB. Ah, es menos un medio. Ah, ya. Aquí era. Aquí tiene un signo menos. Porque, para el que tenga curiosidad, esta parte la pueden ver en el anexo, en uno de los anexos de ¿cómo es que se llama? Del libro de Fitzgerald. Entonces, ahí habla de la inductancia, cuando es una inductancia propia y es una inductancia mutua. Y entonces, ese menos un medio sale del coseno del ángulo que separa los ejes magnéticos de ambos devanados. Entonces, como la separación angular que hay entre los devanados del estator es de 120 grados, entonces es de coseno de 120, entonces menos un medio. Entonces, por eso es que sale positivo acá. Entonces, aquí debería ser negativo. Siempre. Ve que bien. Menos. Ay. Ok. Entonces, por eso es que sale positivo. Entonces, quiere decir que el flujo concatenado de la fase A va a ser igual. Uy. A
3 medios pero no ahí. Aquí vamos a borrar. 3 entre 2. Y aquí tenemos el corchete por IA. Entonces, este se debe a el flujo, si ustedes se fijan, al flujo de cada una de las fases, siempre le daba un 3 medios, ¿verdad? Siempre hay un 3 medios. Entonces, esto que tenemos acá, le llamamos la inductancia sincrónica. Vamos a copiar y de ahí lo vamos. Entonces esto LS sería igual a esto que tenemos acá, que esto es básicamente la inductancia sincrónica. Entonces, si nosotros la multiplicamos por omega S, la velocidad angular no es esta, no, pero es la minúscula. Aquí está. Apretar un poco. Omega S es igual, perdón, no es igual, es multiplicada por LS es igual esto a la reactancia sincrónica, lo que nosotros vamos a conocer como XS. Entonces era poquito, aunque nos llevamos un poquito de tiempo. Entonces, de aquí, como les dije, el que tenga curiosidad puede ir allí al anexo y ahí va a encontrar que por qué dicen que las inductancias mutuas va a ser igual a menos un medio. La inductancia debido a la componente del flujo fundamental. Y ahí miran cómo sale el cálculo de la inductancia propia y de la inductancia mutua. Básicamente la inductancia tiene que ver con la construcción de la máquina. El número de vueltas, la longitud axial, además de eso, el entrehierro, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que los devanados son iguales, ¿va?
porque están hechos precisamente con el mismo número de vueltas, del mismo material, cobre, son devanados idénticos. Entonces, por esa razón, después, cuando sacábamos el flujo concatenado, entonces nosotros íbamos viendo que de repente por aquí, voy a hacer un poquito más grande, íbamos viendo que el flujo concatenado lo podíamos escribir de esta forma. Y con eso identificábamos lo que conocíamos como reactancia sincrónica. Y si conocemos la reactancia sincrónica y la multiplicamos por la velocidad angular eléctrica, omega S, entonces esto nos iba a dar la reactancia sincrónica. Entonces, esto es lo que nos indica es básicamente que vamos a tener un circuito equivalente. Un circuito equivalente donde vamos a tener un voltaje un voltaje de la fase A, por ejemplo, en el estator, y iba a ser igual al voltaje en la caída de la resistencia. Después vamos a ver los signos porque no. Voltaje en la caída de la resistencia negativo acá. Más lo que era la derivada de esta parte de acá, la derivada de esto, que básicamente ahí lo que nos iba a dar era el voltaje inducido. Más faltaba un poquito más de la tortura. Entonces, ese iba a ser, ahí era la derivada del flujo, ¿no? O sea, donde EA no lo voy a tener que copiar. Era igual a la derivada
Se mira muy feo así. Entonces, eso es lo que se refiere al voltaje inducido, ¿va? Entonces, ya con esto tendríamos lo que es el circuito equivalente. Yo creo que aquí ya en la presentación 6. No, es que en la presentación 6 me salté unas cosas. Entonces, por una figura. Me hace falta otra cosa ahí. Aquí me hizo falta otra cosa. Ok. Más L
LS, no, perdón. X, S. Ay, no. Bueno, después la compongo. Es que es S por IA más menos. Si es un generador, este tendría que ser menos. Menos. Después la compongo. Menos XS, ¿dónde? Y básicamente esto obedecería, aquí tendríamos lo que es esta figura. Aquí tenemos el circuito equivalente correspondiente al estator y al rotor. Perdón, a un generador, que sería el A es un generador, el B es un motor, no, perdón, al revés. Este es un motor y este es un generador. Perdón. Este que está entregando corriente es un generador y este que está agarrando corriente de la red es un motor. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí yo tendría BA menos eso más, o sea que estos irían en el, voy a despejar EA queda igual a BA más RA por IA más XS por IA. En el caso es al revés, o sea que queda en, si ustedes se fijan, menos BA más RA sería positivo esto. Sería positivo. Entonces, esta corresponde, la B corresponde a un motor, a un generador, perdón, y la otra corresponde a un motor. Otra forma de ver ese circuito equivalente sería la parte donde nos muestra la parte okay. Entonces, aquí tienen ustedes la representación de una máquina sincrónica, ya sea motor, generador, no le estamos poniendo sentido de la corriente, donde una parte de la reactancia es una reactancia debido al flujo de la componente que atraviesen entre hierro. Y hay alguien ahí que tiene el micrófono, por favor. 150 ese le costó 140, no 160 el cobertor, ¿no? El vidrio 140 y los auriculares ahí están haciendo cuentas, alguien que se quedó sin clase o qué. Ok. Entonces, como no se daba podemos, cuenta. no se daba cuenta y se fue a hacer cuentas por allá.
bueno, el asunto es que aquí lo vemos dividido. Aquí yo les dije una cosa que estaba malita. Es, si yo multiplico omega S por LS, me daría XS. Aquí me faltó una. Más X de dispersión. Entonces, ¿dónde XS es igual a la reactancia sincrónica? Entonces, esta estaría asociada a lo que les había dicho, al flujo que atraviesa el entrehierro, al flujo neto también. Entonces, acá se hace evidente esta X mayúscula que la tenemos aquí con esta letra Phi, creo que es mayúscula, se refiere a la componente fundamental y que sería XS. Y básicamente esta sería la otra. Esta es otra manera de verla, la reactancia de dispersión. Aquí tendríamos un voltaje resultante porque aquí básicamente estamos viendo la reacción de armadura con al haber excitado el rotor con una fuente DC, que se nos formó una densidad de campo y con el movimiento del rotor se formó esta caída de tensión, y al circular corriente entonces va a haber una reacción de armadura y esa reacción de armadura va a interactuar, ¿verdad? Entonces por eso aquí aparece un flujo resultante. Esa es otra forma de verlo. Ahora, quiero ver a ver qué otra cosa dejé de lado. Bueno, como ustedes pueden ver, pues prácticamente no hablamos mucho de los aspectos generales de las máquinas sincrónicas. Solo para mencionarlo, las máquinas sincrónicas, como ya habíamos hablado, son máquinas de corriente alterna. Entonces, estas máquinas sincrónicas tienen la particularidad que tienen un devanado en el rotor, que es la parte movible, y que es excitado por una fuente auxiliar externa. Entonces, una de las bondades de las máquinas sincrónicas es que pueden operar en paralelo y llevar carga hasta a grandes distancias, ¿verdad? A través de la línea. O sea, pueden estar conectadas a una red, a un sistema de potencia, y pueden dar servicio a cargas, no necesariamente en el sitio. Entonces, eso sí, básicamente. Sí. Entonces, eso sería todo lo que es. Llegamos al circuito equivalente. Lo voy a grabar esto. Y ahora iríamos con lo que corresponde a la presentación 6, que la vamos a compartir. Vamos volando, jóvenes. Ok, entonces, ya vimos el circuito equivalente.
y vamos a tener también un tiempo para hablar de otras cosas del circuito equivalente, pero ahorita nos vamos a concentrar en lo que es cómo determina el fabricante el circuito equivalente. Entonces, hay dos aspectos que son de mucha importancia, los cuales son la curva de circuito abierto y la curva de cortocircuito. Entonces, nosotros vamos a requerir de eso, o el fabricante tiene que tener la curva de circuito abierto y la curva característica de cortocircuito. Entonces, por eso tiene que hacer la prueba de circuito abierto. La prueba de circuito abierto, como les había mencionado antes, la hace sin poner carga. Si es un generador, no tiene carga eléctrica, y si es un motor, deja girar el motor libremente. Lo pone a trabajar a una velocidad nominal y poco a poco le va incrementando la corriente de campo, y con lo mismo va anotando los incrementos correspondientes a esos incrementos de corriente de campo de voltaje en los terminales de cada una de las fases. Entonces, de esa manera, él logra encontrar esta característica de circuito abierto. Lastimosamente para ustedes, el laboratorio, eso era una cosa que tenía, ¿va? O sea que ahí tenían un equipo en el que ustedes iban a supuestamente poner a rotar al generador en vacío, y iban a ir excitando de poco en poco la corriente de campo. Entonces, una vez que ya la tienen, ya la tienen, y luego hacen la prueba de cortocircuito. Para sacar la característica de cortocircuito, lo que se hace es que se cortocircuita inicialmente una de las fases, ¿verdad? O cada una de las fases. Y vamos a tener un voltímetro y vamos a tener un amperímetro. Entonces, arrancamos la máquina de corriente alterna y la llevamos a una operación a velocidad nominal. Y lo que vamos haciendo aquí es que vamos incrementando, es que no quería que saliera. Vamos incrementando lo que es la corriente de campo y vamos midiendo lo que es la corriente en la armadura. Entonces, como pueden ver ustedes, yo aquí tengo una curva, la curva de una curva que tiene un efecto de saturación y una curva que tiene una relación lineal. Una vez que tenemos las dos curvas, entonces lo que hacemos es que encontramos la reactancia, pero ustedes se preguntarán por qué motivo no tenemos aquí saturación. No tenemos saturación precisamente por este diagrama que está acá. Aquí está el diagrama donde está la densidad de campo en el estator, producto de la reacción de armadura, y también la densidad de campo del rotor. En ambos casos, por el corto que tenemos aquí, ambas serán casi opuestas, lo que nos va a dar una densidad de campo neto que siempre se va a mantener pequeña, no va a incrementarse.
Entonces, por tanto, no va a haber una condición de saturación. Entonces, ¿cómo calculamos la impedancia interna? Supuestamente se calcula a partir de hacer el cociente del voltaje inducido para una determinada corriente. Creo que no. Para una determinada corriente, digamos, una IF1 que va acá, que fuera, digamos, 4 amperios, va a tener un voltaje inducido acá. Pero para esa misma corriente de 4 amperios, va a tener una corriente de armadura acá. O sea que con una corriente de campo de 3 amperios, va a tener una corriente de armadura X. Y con esa misma corriente de 3 amperios, va a tener un voltaje en los terminales del generador. Ingeniera, Sí, está mostrando pantalla. Disculpe. sí. Yo le Ok, dije. está bien. No, pero si no está viendo usted, que no está viendo nadie. Es que se había quedado en la diapositiva número 2. Es que cuando me estorbaba un cuadrito que sale ahí ocultar y lo quité y no, pero dice stop sharing. O sea, ahorita yo le voy a dejar de compartir. Es que se congela esta cosa. Hasta ahorita es que apareció la diapositiva 6. Pero ahorita más bien lo corté. Estoy compartiendo. No. Ah, no. No, Sí, no, ahorita no. no, es que algo pasó cuando yo le quité un cuadrito que me estorbaba ahí. Entonces, bueno. Entonces, lo que les decía, vamos a tener las pruebas que se hacen, esa era la 2, ¿verdad? Habíamos hablado de la prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito. La prueba de circuito abierto, como lo obteníamos, poníamos a la máquina de corriente alterna sincrónica, la poníamos a rotar a una velocidad nominal. Luego le empezamos a excitar de poquito en poquito, medíamos la corriente y medíamos el voltaje en terminales de fase. Lo mismo de manera similar para encontrar la característica de cortocircuito, en la que lo que hacíamos era cortocircuitar antes de arrancar la máquina. Ahora se cortocircuita, la ponen a rotar a la velocidad nominal y luego le empieza a inyectar corriente en el devanado de campo y van midiendo ambas corrientes, la del devanado de campo y la del devanado de armadura. A cada incremento corresponde un incremento de la corriente de armadura. Entonces, si ustedes se fijan, este es lineal. ¿Por qué es lineal y la otra tiene efecto de saturación? Pues es precisamente al tener cortocircuitado, la densidad de campo del rotor prácticamente es casi opuesta a la densidad de campo del estator. Entonces, la densidad de campo neto es prácticamente chiquita, es pequeña. Entonces, no llega a los niveles para alcanzar saturación. Ahora, ¿cómo calculamos la impedancia interna? La impedancia interna se calcula tomando para una misma corriente de campo, así como les dije, para una corriente de campo de 3 amperios, yo me meto a la curva de circuito abierto y encuentro un voltaje. El
el voltaje inducido con esa misma corriente de campo de 3 amperios, me meto a la característica de cortocircuito y me va a dar una corriente determinada. Entonces, con ese cociente, lo que vamos a tener es la impedancia interna por fase. Aquí tienen que ser cuidadosos en un sentido. El voltaje inducido, a veces esta curva la ponen como que si fuera voltaje de línea. Y realmente tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo están midiendo en los terminales, del devanado. Y está en circuito abierto. Pero ustedes deben de ser cuidadosos de si está conectado en estrella o está conectado en delta. Porque la cantidad que van a calcular aquí, si por ejemplo me dice que es 13,800, que 13,800 es un voltaje de línea. Y si está conectado en estrella, entonces yo a esta cantidad que está acá, lo tengo que dividir entre raíz de 3, porque son cantidades de fase. La otra cosa que tienen que ver es que, y esto lo tomé de realmente, Fitzgerald es bien práctico. Dice Fitzgerald, lo que pasa es que la reactancia sincrónica es muchísimo más grande que la resistencia de armadura. Entonces, por tanto, esa ecuación se me va a reducir a algo más pequeño. O sea, la reactancia sincrónica va a ser igual al cociente de ese voltaje y esa corriente, que agarramos uno de la curva de circuito abierto y otra de la corriente de fase. Dicho de otra manera, aquí tenemos B-phi porque es voltaje de fase, se lo subraya, de la característica de circuito abierto entre la corriente IA. Otra cosa que hay que ver aquí es esta curva, me gustó bastante, esta reactancia. La curva aquí tiene la curva de circuito abierto, la curva de cortocircuito, y aquí tiene una curva de reactancia. Miren, en el momento que se pierde la saturación, en el momento que aparece la saturación, entonces comienza a disminuir la reactancia, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? En relación a la corriente de campo. ¿Por qué? Acuérdense que, ¿qué es lo que pasa en la saturación? Que a cada incremento de corriente de campo, cada vez voy a necesitar más corriente para lograr incrementos considerables en el voltaje. Por tanto, esto va a ir para abajo. Y eso, tal y como que se les expliqué, la reluctancia del hierro pues llega por sus características magnéticas, llega a un momento en que dice, no, a mí ya no me eliminen, yo ya tengo un valor y ya retiene una cantidad de flujo. El flujo no pasa completo a través del entrehierro, ¿verdad? Y entonces ocurre esta disminución, este comportamiento de la reactancia en relación a la corriente de campo. Y lo interesante es que ustedes pueden verlo aquí, ¿verdad? Que al principio era constante, claro, era una relación lineal, ¿verdad? Entonces, al principio era constante, pero en la medida que apareció la saturación, entonces va para abajo. Entonces, otro parámetro que se utiliza para describir los generadores sincrónicos es la relación de cortocircuito. Y eso básicamente
define como la relación entre la corriente de campo que se requiere para el voltaje, para tener un voltaje nominal en circuito abierto y la que se requiere para tener la corriente inducido en cortocircuito. Los valores nominales, es decir, estamos hablando aquí de que yo voy a tener una corriente de campo con la cual yo voy a alcanzar la corriente nominal en la característica de cortocircuito y voy a tener una corriente de campo con la que voy a alcanzar el voltaje nominal en la curva de circuito abierto. Entonces, para encontrar la relación de cortocircuito, lo que venimos es que hacemos el cociente entre la corriente de campo necesaria para obtener un voltaje nominal entre la corriente de campo necesaria para obtener una corriente nominal.